Muchas gracias por escuchar los podcasts de Catacrack. Nos encontrarás en el boletín, en SoundCloud y en las redes sociales. Bueno, kaixo, mila esker, etortzeagatik. Hasiko gara hitzaldi honekin zer egin aldugun, ez? Krisi ekosozialaren aurrean eta batez ere alternatiba kritikoak eta praktikak bilatzeko. Hitzaldia izango da erderaz, digo que la charla va a ser en castellano, pero un mínimo de empezar. Y nada, que bienvenidas y muchas gracias por estar aquí en esta charla, que está dentro de la Cumbre Alternativa por el Clima. La Cumbre Alternativa por el Clima fue una gloriosa idea de Alianza por el Clima Nafarroa, que tuvimos a bien juntar todas las actividades de todos los colectivos pertenecientes. Incluso se sumaron la plataforma contra las macrogranjas para plantear también sus actividades propias, pero digamos que como actividad propuesta solo para la Cumbre Alternativa, pues es una de ellas, y para mí quizás la más interesante y la más potente, ¿no? Porque bueno, tenemos con nosotras a 3 personas que nos van a contar 3 experiencias que han habido recientemente este verano-otoño, que se planteaban y se preguntaban a sí mismas precisamente lo que de alguna forma queremos que nos vengan a contar y a resumir en esta charla aquí en Catacrack, ¿no? La idea es qué acciones o cómo podemos articular actividades, comunidades, ideas, colectivos, cómo aunar la lucha por la defensa del territorio, la lucha contra el cambio climático, la lucha también contra el capitalismo que la provoca, y cómo desde muchas veces esta sensación de lo que ya se llama ecoansiedad, o esta sensación de que somos pequeñas gotas de agua y que podemos hacer. Bueno, en realidad sí se pueden hacer muchas cosas, y bueno, estas 3 personas que están aquí nos van a contar, por un lado hablará Ana. Hola Ana, ¿qué tal estás? Bien. Hablará Ana, ella viene de Arterra, y varios colectivos propusieron unas jornadas que llamaron Sembrando Futuros, precisamente con esa idea, ¿no? ¿Qué futuros posibles, probables, podemos pelear desde hoy, ¿no? ¿A dónde queremos llegar para luego deshacer ese camino? Después hablará Lu, de Sobremesa. Sobremesa también fue un encuentro para articular un poco la respuesta necesaria ante bueno, el cambio ecosocial que sí o sí se nos viene encima. Y para terminar, no por ser menos importante, sino porque cronológicamente también fue así, tenemos a Gorka, que nos va a hablar de Ecotopaketa, que tuvo lugar en Santurce, si no me equivoco. No me equivoco, y que también, bueno, pues tenía un programa digno de ver, y que también partía desde ese principio, ¿no? De vamos a unar fuerzas. Esta es hau da gure garaia, es que krisi gure garaia hori zen leloa. Y sin más, yo soy June San Millán, vengo a presentar esta charla. Tengo, la verdad es que especial ganas de que empiece, así que me voy a callar ya, y ya al final de esta charla, que intentaremos hablar con el micro para que se grabe y luego poder sacar bueno, pues pequeños cachos, hacer un pequeño podcast y lo que sea, pues ya hablaremos de las siguientes cosas que todavía están dentro de la Cumbre Alternativa por el Clima. Así que nada, Ana, cuando quieras, ese micro todo para ti. Bueno, pues arratsaldeon. ¿Se me oye sin que coja el micro o me van a colgar de un pino? Bueno, pues yo soy Ana, y me gusta también que me presenten sin apellido, porque al final, no sé, me siento como activista de una cosa que creo que seremos muchas de las personas que estamos aquí. De repente, como que parece que estoy en un lugar explicando algo, que lo que voy a explicar es una experiencia. Y
Y también eso me impacta un poco lo del micrófono, así que... Pero no quiero como que esto sea... No, a mí me gustaría que esto fuera como un diálogo, o sea, que me cortéis, preguntéis y cuando os aburráis me lo hacéis saber. La parte más difícil para mí de dar una charla es que no sabes cuándo la gente se aburre y tú sigues. Entonces, haced signos de esto no es muy importante, Ana, sigue o preguntad, ¿vale? Y yo creo que así lo hacemos más ligero. Ya sé que es un poco saltarse los marcos, pero es que no se me da... Si no, voy a sentirme como unas chapas. Bueno, pues la cosa de la que os ha hablado June fue un encuentro que llamamos Sembrando Futuros. Esto parte de un grupo de trabajo que tenemos en Arterra Bizimodu, que para los que no los conozcáis es una ecoaldea en Navarra, aquí cerca de Lumbier, en un pueblito que se llama Artieda. Y allí vivimos un grupo de gente que tenemos desde el principio como una idea de ser un espacio que experimente la transición ecosocial. Y con esta idea llevamos los años que llevamos, que tampoco son muchos, deben ser como 8 o 9, y de un grupo de trabajo de las personas que vivimos allí, pues se nos ocurrió así una idea que parece que se le ha ocurrido a mucha gente, ¿verdad? Que es qué pasa si juntamos a un montón de gente y empezamos a hablar de esto, ¿no? Porque ahora, o sea, hay una parte, esto quizás más personal, ¿no? Pero hay una parte en la que llevamos, o sea, muchas de las cosas que estamos hablando los, no sé, 2, 3 últimos años, saberlas, de verdad, las sabemos desde hace mucho más. No sé, quiero saber cuántas de vosotras habéis oído hablar de colapso, crisis ecosocial hace 10 años. Levantad la mano, porque las más viejas hemos oído hablar, sí. Perdonad, pero yo esto todavía cuando vivía en Madrid hace 11 años que no vivía, ya hablábamos. Entonces, saberlo lo sabíamos. Lo que pasa como que sí que creo que se empieza a sentir en el ambiente que el número de impactos que estamos viviendo respecto a la gravedad que esto tiene, empezamos a sentirlo. Ya no es una cuestión solo que pensemos, sino que, ¿no? Pues que yo he empezado a tener síntomas corporales desde hace 2 años. Entonces, yo tengo una furgoneta que es de gas natural comprimido y de repente ves como en 2 meses duplica el precio. ¿No? Entonces empezamos a pensar, bueno, pues ahora es un momento, porque las personas humanas a veces somos así, hasta que no nos llega ¿no? Aprieta un poco el momento, no reaccionamos. Entonces nuestra idea era pues juntar a un montón de gente, imaginar futuros posibles y deseables. Porque otra de las cosas que ha pasado, o que yo interpreto que ha ocurrido en estos, por lo menos yo 10, 12 años que llevamos hablando de colapso, crisis ecosocial, es que al principio parecía que éramos unos agoreros contando estas cosas y ahora parece que nos molan los escenarios como súper catastrofistas, ¿sí? Y como que no somos capaces de imaginar otra cosa y esto nos desesperanza mucho, ¿no? Esta es nuestra lectura, a lo mejor no estáis para nada de acuerdo y luego entramos al debate. Por cierto, tenía que haber hecho yo también el disclaimer de yo hablo así, entonces diré barbaridades de vez en cuando y no os lo tomáis muy mal, ¿no? Pero es esta cosa de... Cuando yo era pequeñita había un programa en la tele que decía que si no eras capaz de imaginar nada tenías que ver menos televisión, ¿no? O sea, como que la imaginación es un motor potente de cambio y entonces queríamos, digamos, contrarrestar este discurso que hay de las dificultades que van a ser y que es verdad, y también pasar de la parte de diagnóstico, es como, sí, ya, el diagnóstico, gente, yo ya a estas alturas no lo vamos a cuestionar, y vamos a pasar a la parte de acción, no porque no llevemos mucho tiempo accionando, sino porque de alguna manera sentíamos que necesitaba un impulso, ¿no? Y entonces ahí, pues aunque lo habíamos montado gente de Arterra, pues queríamos a más gente. Entonces llamamos pues amigos, amigas, gente que conocíamos, y algunos nos dijeron que sí, otros que estaban muy liados haciendo la revolución contra el colapso, en fin, a cada uno le pillamos en un momento y acabamos montándolo pues con Solidaridad Internacional Andalucía, que es bueno, yo os recomiendo que lo conozcáis, tiene materiales desde hace muchos años muy interesantes en torno a la crisis ecosocial, con Seiso de Jaca, que es un pueblo ocupado que está en Jaca, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo que está encima de Zaragoza. Huesca, gracias. Tengo anomia últimamente, desde el COVID me quedé un poco así, se me van las palabras. Y con La Cabe. La Cabe es un pueblo ocupado que supongo que todas conocéis y que son nuestras vecinas, entonces es como súper fácil decirles, ¿os venís a montar algo? Y sí, vienen. Entonces estas 4, bueno, y algunas colaboraciones, por ejemplo, de Adrián Almazán,
que es un compañero de ecologistas, que bueno, pues también le van estos temas. Y con esto pensamos que queríamos hacer un encuentro de 3 días para organizaciones. Y nuestro objetivo tenía que ver con imaginar escenarios y que estuvieran en nuestro campo de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que nos parecía que un ejercicio interesante era, vale, no vamos a imaginar todo lo malo que puede ocurrir, porque esto lo tenemos ya súper currado, vamos a imaginar lo bueno que es posible y vamos a imaginar cómo vamos a llegar a ello. ¿Para qué? Porque es la mejor manera de tener una hoja de ruta para hacerlo. Es como si lo imaginamos primero, seremos más capaces. Y luego pensamos, bueno, pero va a haber gente que no venga de organizaciones. Y entonces pues se nos ocurrió también generar un espacio y ahí generamos un juego. Era un entorno interactivo de 72 horas jugando a superar retos sobre el colapso. Y lo llamamos el laberinto de los límites. Y aquí hay algunas que han participado, entonces os lo contarían mejor ellas que yo, porque yo lo organicé, pero no lo disfruté. Bueno, os cuento un poquito, si os va interesando, si no me decís, Ana, ya. Vale, pues sí os pido. Y tuvimos 3 momentos en el encuentro. Tuvimos un momento de mapeo y de encontrar herramientas juntas, ¿no? Esto es juntar a los grupos que ya estábamos, porque eran colectivos que estaban haciendo cosas o que llevan años trabajando en torno a estos temas. Luego hicimos un segundo momento que era generar relatos de futuro y un tercer momento que era generar hojas de ruta. Los relatos de futuro eran más abstractos y las hojas de ruta eran más concretas. Y en las hojas de ruta, bueno, ahora os voy a contar más. Propusimos a las personas que se colocaran donde de verdad están actuando en el mundo. Es decir, tú no puedes, pero no es la propuesta, irte a un espacio donde si yo no trabajo nada de agroecología me voy a ver cómo tendría que ser la agroecología en los próximos 15 años, ¿no? O qué vamos a hacer en esto, sino que tienes que trabajar el futuro en el ámbito en el que tú estás en este momento implicado o implicada. Y en paralelo montamos un open space, que son pues espacios abiertos con la posibilidad de que todas las ideas que surgieron mogollón, que a la gente le apeteciera hablar, pues tuvieran un espacio, un día y una hora. Esto es una fórmula muy, bueno, para mí muy interesante de los encuentros, que hace que las personas que van a participar generen una parte importante del programa, ¿no? En lugar de llegar nosotras. Al final lo que planteábamos desde el equipo promotor eran espacios de indagación, entonces lo que traíamos era la metodología, pero no había contenidos, o sea, en el sentido de no hay ponentes que vengan a contar nada, es como nosotras nos juntamos y lo que traíamos nosotras es una metodología para que indaguemos juntas, para que pensemos juntas, ¿no? Y así lo intentamos hacer. Bueno, lo primero que hicimos en lo de los relatos de futuro fue generar relatos de futuro. Que esto dicho así es como, bueno, pues nos planteamos un horizonte temporal y es dónde queremos estar en 2035 y lo narramos, dónde queremos estar. Y luego está el ejercicio divertido, que es como volver atrás y nombrar cómo vas a llegar ahí. ¿Por qué lo planteamos así? Porque si no lo que hacemos son ejercicios de fantasía y la fantasía no es lo mismo que la imaginación. La imaginación es la capacidad de proyectar algo. Y la fantasía no tiene límites, pero nosotras sí tenemos. O sea, el contexto en el que vivimos tiene límites. Entonces teníamos que ser capaces de imaginar cosas en el marco de lo posible. Y había como unas normas. Y eran cosas como, no vais a contar o no vamos a contar en este ejercicio de imaginación con energías que no están disponibles ahora. No va a ser, no, sí, lo que pasa en el año 2 es que aparece la energía que llevamos 30 años buscando y que no ha aparecido. No, o sea, es posible que pase. Pero no vamos a jugar con esa baza, ¿no? No podemos pensar en que va a seguir habiendo combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo te imaginas un futuro sin todos estos elementos, ¿no? Y un futuro que te apetezca vivir. Esto es importante, que merezca la pena ser vivido. Y entonces hicimos este ejercicio. Y de eso luego hicimos una recogida, y sí que os quiero enseñar el cuadro porque así ya me veis más el cuadro, que es este primero que tenemos aquí. Lo que hicimos fue hacer una macro recogida y la organizamos. Y aquí viene un poco la cosecha, porque os he contado toda la peli, pero esto es lo que la gente contó. Encontramos, desde el equipo motor les propusimos encontrar... no, es el otro, es el grande. ¡Yu! Sí. Encontramos, o les pedimos que encontraran barreras que han encontrado en ese ejercicio, fortalezas, creencias, propuestas concretas y emociones. Y como veis hay como 50.000 cosas, yo os voy a dejar disfrutando y os voy a contar, porque teníamos una facilitadora gráfica estupenda, pero os voy a contar así como algunas de las barreras que surgieron.
Pues se hablaban las barreras, si queréis también leer alguna, ¿no? Las barreras están, obstáculos y barreras, por arriba. Pues había cosas como tecnooptimismo, cortoplacismo, individualismo, atomización, ¿sí? Y yo hoy, mirándolas otra vez, me daba cuenta, a mí me parecía, como que muchas de las cosas que han salido están vinculadas al sistema cultural capitalista, ¿no? O sea, como que parte de las barreras que tenemos son el sistema cultural en el que vivimos, ¿no? Cuando nombramos el tecnooptimismo, la atomización, luego se nombra a veces la falta de comunidad, este tipo de cosas. Entre las fortalezas se nombraban pues la experiencia, la capacidad de disfrutar, el colectivo, lo colectivo, la desobediencia y la transformación de creencias. Este tema ha sido como muy recurrente, el tema de que tenemos sistemas de creencias que es necesario mover de alguna manera, ¿no? Entre las estrategias se nombraba la comunidad, el volver a lo pequeño, la replicabilidad de las, ¿no? Como de las propuestas que empezamos, cuánto de replicables son, ¿no? Tiene que ver también con una parte de la experimentación, el trabajo sobre privilegios, parecía también relevante, sobre privilegios, en el sentido de, bueno, tal y como yo lo entendí, habrá cosas que sean interpretación mía, ¿no? Pero una lectura que comparto con más personas es que asistimos a un momento en el que, como aparece ahí más tarde, tenemos un sistema de creencias que dice escasez igual a violencia, o simplicidad igual a escasez también, esto depende de dónde lo veas. Pues estamos en un sistema en que cada vez hay más polarización, porque cada vez hay más interés en que decidamos que ese grupo que llamamos nosotras sea más pequeño. Y el trabajo sobre privilegios tiene que ver con toda esta parte de no generar más exclusión, con trabajar desde, bueno, pues desde la responsabilidad de los privilegios que tenemos cada uno, cada una, para transformar también, ¿no? Cada uno sobre todo, sinceramente. Bueno, también se nombraban entre las estrategias intentarlo todo. Esta me encantó. Estrategia, intentarlo todo. Ahora vamos allá. Pero hay una parte que tiene que ver con la acción y esto me pareció muy interesante. Y aprender de las redes que hay y de la historia. Como que hay una parte que viene hecha, ¿no? Que no es como que nos estamos inventando nada como súper de nuevo, ¿no? Supongo que me habré saltado algunas cosas. Entre los sistemas de creencias ya ves que está lo analizamos, nos impactó mucho, ¿no? Porque estábamos tan convencidas que la facilitadora fue la que señaló, bueno, eso es un sistema de creencias, pensar que la escasez es igual a la violencia. Porque si os paráis a pensar, tenemos experiencias de que esto sea así y tenemos experiencias de que no sea así. Y una de las experiencias que yo tengo de que no sea así, la verdad que fue el sobremesa. Sí, pero esto ya lo contamos después. Voy a hacer el spoiler porque luego pasamos, y esto porque no me enteré, pero bueno, pasamos de un encuentro a otro. Esto es así. Bueno, esta sería la primera parte. Hicimos este primer análisis. Como veis, hay un mogollón de información que todavía no hemos sido capaces de analizar, pero también cada persona, digamos, que se lleva como sus propias conclusiones. ¿Qué hicimos? No sé cuánto tiempo me queda, pero voy enrolladísima. Pues unos 7 minutos. Vale, de esto no vais a poder hacer un podcast con todos los comentarios que hago entre medias, pero bueno. Vale, la segunda cosa que hicimos, ¿no? Si esto era el ejercicio de imaginación a futuro y así, ¿qué queríamos proponer a la gente? Un ejercicio más concreto de hacer hojas de ruta, porque esto son ideas, pero esto no es una hoja de ruta que sigas. Y entonces lo que hicimos fue, con todos los temas y los grupos que había, como nos habíamos mapeado al principio, recordáis que os dije que había una parte de mapeo, se propusieron una serie de grupos en torno a lo que había salido. Y entonces estos grupos trabajaron cada uno, sí, ahora ya podéis traer el otro cartelito, trabajaron cada uno en una cosa que se llama backcasting, que es como una metodología en la que te vas al futuro y luego te vas al presente y luego decides qué pasos vas a seguir para ir de un lado a otro. Entonces, trabajamos en 10 grupos temáticos. Bueno, no os he dicho, vinieron como unas 70, 80 personas a este encuentro, que trabajaron en 10 grupos temáticos. Y los títulos que se eligieron para estos grupos eran La escala de las cosas, volver a lo pequeño. Este era como una indagación en torno a cómo vamos a hacer esto. Energía en el 2035, reducir el 15% cada biorregión. La narrativa del trabajo, cómo vamos a cambiar la narrativa del trabajo, modelos de gobernanza, la vida en común,
la gestión del territorio, la relación de lo rural y lo urbano, la gestión del agua, la escala de lo micro a lo macro y la gestión del hogar y la economía. La gestión del hogar, cuando nombrábamos esto, era un poco del hogar común, de la tierra y de la economía. Y entonces, pues 70 personas estuvieron dándole a la cabeza para hacer estas hojas de ruta. No os las he traído todas y lo que os he traído es la recogida que se hizo de los contenidos de todas las hojas. Con todo el grupo fueron poniendo en común y fuimos en una recogida en vivo y se fue viendo, ¿no? Entonces, lo que tenéis son diferentes pasos. Ya me tengo que levantar. En verde tenéis los hitos, que tiene que ver con los pasos que habría que dar. Como veis, está este camino del presente al futuro. Y entre los hitos que se nombran están como tener espacios tipo laboratorio, tener lugares para experimentar una parte del cambio que queremos ver y expandirlo. Otra parte tenía que ver con, sí, vamos a tener que hacer algo con la política institucional, ¿no? Se hablaba mucho de gestión del territorio, de trabajar en bioregiones, en municipalidades, pero todo tenía que ver con un cambio de escala. En el nivel de lo político, lo que estas personas vislumbraban era que va a haber un cambio de escala, ¿no? Hacia políticas más locales. Con el tema de hay un tema que llamamos reapropiación, pero en realidad tiene que ver con una parte de soberanías, ¿no? La soberanía de la tierra, de los comunales, de la energía, de la nuestra, que llaman. Y luego también se hablaba de la conexión de espacios físicos y proyectos o iniciativas. Como que hay una parte que va a ser importante tener lugares de referencia, o esto es lo que estas personas ¿no? pensaron, tener lugares de referencia donde los cambios sean posibles. Fue muy chulo, por ejemplo, en la parte de rural-urbano, cómo se imaginaron el futuro, ¿no? Como normalmente la supremacía de lo urbano sobre lo rural nos hace pensar en los pueblos como lugares de donde sacamos recursos, ¿no? Y hay una parte en la que ya lo habréis oído, probablemente en un tiempo puede que las ciudades sean donde vamos a sacar recursos y tengamos ciudades mina y haya un montón de gente que quiera volver a lo rural, ¿no? Entonces ellos se imaginaron como sitios de distribución, de producción y distribución locales mucho más cercanos, ¿no? Como redes de almacenaje. Bueno, había como ideas muy, muy chulas y muy reales, ¿no? O sea, como que no es una fantasía, esto te puedes imaginar que lo podemos hacer, ¿no? En cuanto a los procesos, bueno, tenéis ahí algunos nombrados. Para mí de los más interesantes, bueno, el que más nos llamó la atención es vamos a tener que prepararnos para lo que no te puedes preparar, que es básicamente lo que no esperas. Y sí, y voy a ir a contaros como algunas percepciones así que nos quedamos. La verdad es que del juego voy a contar poco porque no va a dar tiempo. Algunas percepciones, o así con el run que nos quedamos algunas de las personas que estuvimos ahí lo organizamos. Imaginar futuros deseables y posibles nos hace superar barreras, pero sobre todo barreras mentales. Y nos hace darnos cuenta de qué partes tenemos que cambiar. Y esto es como importante hacer ese ejercicio, ¿no? Y además queremos que contrarresta pues toda esta parte como más apocalíptica, ¿no? Que nos llega sobre el futuro. Hay un montón de películas ahora de apocalipsis, ¿no os dais cuenta? La gente se mata y yo he pensado, digo, si hubieran hecho una del COVID antes del COVID, hubiera habido cosas que luego no han pasado. Gente infectándose por la calle a propósito, seguro que hubiera habido, pero como no hicieron la peli del COVID antes del COVID, pues no ha sido tan horrible. Ha sido muy horrible para muchas personas, pero quiero decir que a veces como la fantasía de lo mal que va a ir es también como una parte de lo que generamos, ¿no? Bueno, seguimos teniendo algunas dificultades pequeñitas con el tema del empoderamiento, ¿sí? Algunos grupos se atascaban mucho más en la parte en la que tienes que decidir algo concreto sobre un ámbito de actuación en el que estás que para imaginar. Como que imaginar todavía se nos da bien, pero luego es como, ya, que era un poco el lema también del sobremesa, de mira, te lo voy a pisar, pero es que no va a venir nadie, ¿sabes? O sea, convocamos a organizaciones que están vivas porque no estamos esperando ni siquiera organizarnos. Nosotras queríamos, con la gente que ya está organizada, ver qué tiramos, ¿no? Que luego para otros espacios pues ya hay como también otro montón de gente que está moviendo, ¿no? Entonces ahí nos costaba un poco, es como nos cuesta, nos cuesta decir esto lo podemos hacer. Tendemos a echar balones fuera. Pues que el gobierno debería hacer, es como, ya, pero no te estamos preguntando qué va a hacer el gobierno. A no ser que te quieras presentar, pues preséntate.
Bueno, y a mí me daba por pensar que dentro de que dicen que hay 3 escalas de negación, una es esto no está pasando, no estamos en crisis ecosocial, la segunda es sé que estamos en crisis ecosocial, pero como me angustia mogollón, quizá más no lo miro, pero la tercera, y muy interesante, es sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y este es un poco el punto en el que nos encontramos, sabemos lo que tenemos que hacer. Quizá estamos buscando motivarnos más, pero bueno, luego como la materialización cuesta. Y lo último, no, hay 2 cosas. Sí, otra cosa es como que hay una necesidad también de hacer un cambio cultural y de sistemas de creencias, que parece como muy abstracto, pero que a un cierto nivel nos está impidiendo accionar cosas. Y la última sería que el sentir que estamos en ellos, y cuando digo tener la sensación es sentir corporalmente que estoy con otras, con otros, con otros, haciendo algo por esto que está pasando, a las personas nos relaja. Esto es como algunas personas manifestaban, es un poco como receta contra la ecoansiedad. Júntate con gente y haz algo. No sabemos si vamos a cambiar lo que está por venir, pero desde luego si no nos juntamos y lo intentamos, pues sí que no ocurrirá solo. Así que hasta ahí, y os quedáis con ganas de saber qué es el laberinto de los límites. ¡Wow! Me voy a escuchar esto, vamos en mi casa y voy a tomar apuntes. ¡Qué guay! ¡Maravilla! Bueno, yo soy Lu, pronombre ella. Y bueno, voy a hablar un poco de sobremesa. Hago el mismo disclaimer, pero de verdad, o sea, como... Es que a mí personalmente me ayuda si hacéis preguntas, si me interrumpís y tal, porque sí, no estoy acostumbrada a... ¿Quién lo diría? A dar tanta chapa. Un poco sí, pero... entonces eso, me vais ahí como diciendo qué os va pareciendo o qué os va interesando, porque si no, yo puedo estar aquí 100 años explicando qué es todo lo que estuvimos haciendo. Y mogollón de gracias, porque creo que has puesto como un sustrato maravilloso, has sembrado futuros. Para hablar ahora como de eso, de que fue sobremesa, ¿no? Entonces, bueno, para quien no se enteró, sobremesa fue un encuentro de 7 días que hicimos del 22 al 28 de agosto en Soria, y fue un poco como la idea de vamos a juntarnos, movimientos sociales y gente que está como en proyectos de soberanía, de generar como alternativas, y vamos a juntarnos para ver qué hacemos con la que se nos viene, ¿no? Para un poco pasar a la práctica ante, a mí me gusta llamarlo colapso, pero bueno, lo podemos llamar de muchas formas si queréis. Entonces, ese fue un poco como, eso fue lo que pasó. Un poco los objetivos era como intentar coger y decir, pum, o sea, vamos a estar ya hablando de colapso como desde el minuto cero, ¿no? O sea, como que no vamos a discutir sobre, igual si viene como una ingeniería súper guay de un señor blanco súper rico que hace un nos vamos a salvar y jiji jaja, ¿no? O sea, como ya quitando estos escenarios tecnooptimistas o que cuestionan, digamos, si estamos mal o no, y si vamos a peor o no, y ya cogiendo a partir de ahí y decir, vale, pero ¿qué vamos a hacer, no? O sea, como nosotros que estamos con las manos en la masa y como tú decías, nadie va a venir a salvarnos, no tenemos ni siquiera la confianza que las instituciones, las empresas, el Estado o quien sea nos vayan a venir aquí a salvar para nada, pues eso, nosotros que ya estamos en ello, vamos a ver cómo nos ubicamos en el tema del colapso, ¿no? Entonces fue pues eso, partiendo también de este punto de partida de partida, de como de reconocer lo que ya se está haciendo, ¿no? Y tú también traías eso, ¿no? Como la gente, o sea, estamos haciendo cosas súper guays en nuestro contexto, conocemos súper bien nuestro contexto, posiblemente nadie conozca mejor que nosotros nuestro contexto. Entonces vamos a ver hasta qué punto podemos jugar a saltar de escala y de impacto, porque se nos viene un reto, o está viniendo ya, digamos, un reto tochísimo. Entonces, ¿cómo hacemos para imaginar más allá? ¿Cómo hacemos para las cosas, las alternativas que estamos planteando o las resistencias que estamos haciendo, cómo hacemos para que estén un poco como a la altura de la situación que se nos viene? Marco, ¿estáis ubicados? ¿Bien? ¿Sí?
me cortáis, ¿eh? O sea, a tope. Vale, entonces, y diréis, pero bueno, ¿y esta gente tan guapa quién es? Pues esta gente tan guapa son gente súper random, o sea, no teníamos como ninguna organización detrás. Surgió esto un poco como, bueno, que aquí también hay convergencias súper divertidas, ¿no? Pues eso, o sea, gente que estábamos muy preocupadas por esto que se viene, que ya tenemos cierta experiencia, pues habiendo habitado movimientos sociales y algunos proyectos, y que encarnamos la sensación de, ¡buah!, se nos viene una tremenda, y como que no estamos del todo centradas en que se nos viene una tremenda, ¿no? Entonces, con ese chisporroteo, que podemos llamar ecoansiedad o como queramos, pues dijimos, vamos a juntar a la gente para ver cómo podemos dar estos saltos, ¿no? Entonces, teniendo ya como este inicio, a mí se me ha ocurrido, porque me dijo Yune, oye, vamos a ver si motivamos a la gente, por seguir también con el rollito este, a mí se me ha ocurrido contar, que me quedan como 10 minutos o algo así, como una receta de sobremesa. Entonces, os voy a contar lo más eficazmente que pueda cómo montamos esto. Por si a alguien se le ocurre, se le apetece liarse la manta a la cabeza y montar algo así, porque es que fue literalmente lo que ocurrió. Que éramos 4 gatas diciendo, ostras, qué marrón, vamos a ello. Entonces, tomen nota o escuchen el podcast. Entonces, hicimos un grupito motor, éramos poca gente, como unas 8 personas o algo así, como de grupo motor, y entonces ese grupo motor tuvo como objetivo empezar grupos de trabajo. Hicimos en un primer momento 4 grupos de trabajo: financiación, comunicación, logística y contenidos. Además, como en esos primeros momentos hicimos ahí como trabajos chulos, que además me recuerda mucho a lo que contabas, como de envisionar, de qué queríamos hacer, también un poco como de qué estábamos planteando que era diferente a lo que ya se había hecho como 20.000 veces, ¿no? Y eso, definir un poco como qué era sobremesa. Y entonces, ese rato que lo cuento ahora y parece como súper orgánico, pero realmente fue súper complejo, pero muy guay. Y entonces como que empezamos en paralelo con financiación y con comunicación. Comunicación nos ayudó un montón porque empezamos un proceso como de definir la identidad de sobremesa para ver cómo la contábamos. Entonces, bueno, aquí os recomiendo, os lo voy a decir luego porque lo tengo en el móvil, no me acuerdo, pero hay un manual de comunicación que tiene como 80-90 páginas, maravilloso, que te sirve como para establecer como una estrategia de comunicación. Entonces fue un poco seguir esos pasos, ¿no? E identificar primero como a quién nos queremos referir, ¿no? ¿Cuál es nuestro público? ¿A quién estamos hablando? ¿A quién estamos llamando para que venga? Porque el objetivo de comunicación era que venga gente. Después, he hecho una broma, no he aterrizado y me he cortado. A ver, dímelo. Sí, eso era como un postrecito que te iba a contar, sí. Vaya melón el nombre, ¿eh? Fue tremendo. Pues, o sea, haciendo como este amasijo... bueno, claro, lo que estaba contando es lo de los públicos. Después de lo de los públicos hicimos los valores, que es como... ¿Cuáles son como las cosas, los valores que identificaban a Sobremesa y que lo hacían como especial de alguna manera, ¿no? Y que creíamos como que nos caracterizaba. Y por último, ideas fuerza, que es armar los públicos con los valores y hacer como frases que pueden ir en una pancarta, en un cartel o en lo que sea. Y así armamos como nuestro argumentario. Entonces, con ese amasijo hicimos así y empezamos a hacer una lluvia de ideas con el nombre. 2 meses casi. Bueno, pero muy guay. Bueno, al final Sobremesa surgió como este juego de... queremos llamar como a toda la gente como del Estado español, entonces utilizamos como un término que igual nos puede resonar más o menos a todo el mundo dentro del Estado español. A esta alusión del término como de sentarse en una mesa tranquilamente con gente que disfrutas, ¿no? Y a hablar tranquilamente de qué tal y de qué vamos a hacer, ¿no? Y bueno, y luego el jueguito este como de poner sobre la mesa el colapso que también puede estar ahí en la lectura. Vale, comunicación. Después, bueno, y súper importante el diseño gráfico. De verdad, si queréis hacer cosas, avisad a diseñadores gráficos que es que es gente muy guay. O sea, si pillas a alguien guay, te hacen como la estrategia de comunicación te la aterrizan en lo visual
como veis lo visual, o sea, es que es fundamental. Entonces yo creo que fue un apoyo muy guay. Vale, le meto el turbo, que bueno, es que puedo estar 100 años hablando. Hasta menos 10, vale. Entonces, a la vez, esto nos sirve un montón para redactar los papeleos tremendos que te piden para pillar financiación, porque nuestro objetivo era que el encuentro fuese lo más inclusivo posible para todo el mundo, también en el eje de presión económico, ¿no? Entonces, si la gente no podía venir por cuestiones económicas, pues nosotros queríamos facilitar que pudiesen venir y para eso necesitábamos pasta. Entonces, cogimos y nos pusimos ahí. Bueno, tenemos como varias entidades a las que le tiramos ficha y que luego nos dieron dinero. Tenéis todo esto también, podéis buscar en Telegram Encuentros sobre Mesa, y ahí hemos ido como publicando, hemos hecho una carta, por ejemplo, muy mona, como de cierre, y podéis como bichear, pues eso, todo este proceso como más detalladamente. Podéis bichar también el presupuesto, lo que sea, para que podáis todo lo posible. Queremos facilitar que si os apetece, cojáis y hagáis Rocotú, otro sobremesa. Entonces, o sea, yo diría como que la síntesis es que si pillas bien a las personas que, o sea, bueno, a las entidades que te pueden dar pasta, que hay muchas, y una vez que encuentras a una vas encontrando más, encuentras los códigos, los valores, las ideas fuerza que utilizan, y haces así tú y redactas mono y lo traduces al inglés, porque todo al inglés queda mucho más oficial, desgraciadamente, el imperialismo, pues te dan pasta. Nos dieron pasta, fue súper guay. Entonces conseguimos pagarle hasta becas de transporte a la gente. Moló. Vale. Ay, no he contado cuántas personas fueron. Nada. Éramos como 10, 15, algo así. No, fueron 7 días, 300, 500 personas, dependiendo un poco del día. Ay, claro, no os había dicho esto. Claro, no sabéis nada. Ay. Soria, sí, en Covaleda, Soria, que es un sitio muy guay también. Es del ayuntamiento, es bastante fácil pedirles el espacio, muy majas, entonces si queréis organizar cosas, ese sitio está espectacular. 27 hectáreas de campo, hay infraestructuras súper guays, baños para que men y caguen como 50 personas a la vez, más o menos, súper bien. Cocinas, pabellones para que también haya gente que pueda dormir sin hacer camping, fue maravilloso. Y ese fue el trabajo del grupo de logística, ¿no? Que lo que queríamos era, pues eso, que la cosa se pudiera dar y que fuera como lo más inclusivo a nivel espacial posible, ¿no? Entonces pensamos desde orientación en el Estado español, territorio, y luego hicimos, nuestro punto de partida fue hacer una lista de necesidades, priorizándolas, cuáles eran como cosas esenciales y cuáles eran cosas que nos molarían, y en base a eso luego hicimos un guión como de llamada para que pudiese como coger esta tarea a quien sea, cogiendo las ideas fuerza de los valores y haciendo así un poquito de rucurru según a quién nos dirigíamos, porque no era lo mismo si te dirigías a un camping privado que no pintaba como tan guau, o te dirigías a un proyecto autogestionado que igual podían ceder el espacio o alquilar el espacio, o bien te dirigías a un ayuntamiento, ¿no? Entonces hicimos ahí como distintos públicos y tucutú, oye, bien, fácil, o sea, que este proceso fue como entre 2 semanas y un mes o algo así, conseguimos un espacio. O sea, es ponerse y chucuchú. Logística, check. Y luego contenidos. Y la movida de contenidos era, vale, ¿cómo hacemos esta movida de que queremos empoderar a la gente, ¿no? Queremos como que la gente se sienta agente y que diga, hostia, se nos viene una tremenda, vamos a ello. ¿Cómo hacemos para introducir las narrativas de colapso dentro de las cosas que estamos haciendo ya, ¿no? Y si soy un colectivo de vivienda, es fundamental lo que estoy haciendo, pero igual es interesante también meter ahí la narrativa de colapso entre medias para ir viendo la que se nos viene, ¿no? Entonces, esta era la misión de contenidos, aterrizar la estrategia. Y entonces, un poco el plan fue que sacamos 6 pilares, basándonos en distintos marcos, ahí como muy majos tal, que fue diagnóstico o crisis interconectadas, es decir, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos, si no hacemos nada, o incluso haciendo cosas. Luego, horizontes o resiliencias, ¿no? Hacia dónde queremos ir y cuáles son como las alternativas al sistema que está colapsando. Luego un tercer pilar, que era como, ostras, ¿cómo llegamos de aquí hasta ahí? Con visión estratégica.
Entonces, para ayudarnos como a plantear esos caminos desde donde estamos hacia dónde queremos ir. Y para ese empoderamiento que decíamos, hicimos 3 pilares de herramientas. Uno fue facilitación de grupos, porque, claro, queremos las cosas colectivas. Esto del individualismo como que ya lo tenemos superado, ¿no? En plan, como que no nos mola mucho. Y para trabajar en grupo viene súper bien tener herramientas en facilitación de grupos. Luego, un pilar de comunicación, que es esencial, y como ya hemos visto, te dan pasta con esto, o sea, hace mucha falta saber cómo comunicar nuestra movida y cómo hacer estrategias de comunicación. Y un tercer pilar de resistencia civil, para como coger conciencia y empoderamiento sobre nuestros cuerpos también, y decir, ostras, es que si nos plantamos aquí, esto se para, o si hacemos tal cosa o tal cosa, independientemente de si es legal o no, se pueden generar impactos guays, ¿no? Entonces esta fue un poco como el plan, y en base a esto sacamos como un programa como para que esa estrategia, o sea, sí, para que esa estrategia se aterrizara, y había como, bueno, fue súper guay, como que llamamos a mogollón de gente dentro de estos pilares, como que fue como una llamada súper amplia. Desde aquí, 1000 besos a todo el mundo que respondió, y se apuntó mogollón de gente a contar cuál es su experiencia dentro de cada temática de esta, ¿no? Y entonces estaba como también muy basado en reconocer que todos traemos como mogollón de experiencia, y entonces para esto también, lo mismo que contaba Ana, hicimos open spaces, ¿no? Espacios ahí abiertos, y entonces también, aparte del programa que habíamos nosotros planificado, había espacio para que la gente propusiera y abriese espacios. Ajá. Sí, bueno, muchas gracias. Es que me voy a tener que marchar y se me ha ocurrido una cosa por el camino. Porque a lo mejor os sirve de algo en el debate. Y es, me ha venido cuando has comentado esto de que se nos viene una tremenda, ¿no? Que tenemos bastante conciencia de la situación grave, ¿no? que tenemos por el despliegue de consumo insostenible, pero de pronto me ha dado una sensación de algo que normalmente en estos discursos no se tiene en cuenta, y no sé qué importancia tiene, pero me parece que sí la tiene, y es si nos fijamos también de dónde venimos, porque creo que vivimos en una situación muy generalizada de un nivel de confort que no tiene precedentes ni de lejos históricamente, ¿no? Y que podemos pensar la historia del ser humano básicamente como la historia de una banda de salvajes en guerra permanente, y todos nosotros, todos en esta sala, tenemos ancestros muy próximos, si no nuestros padres directamente, que han pasado hambrunas, calamidades, ¿no? y guerras y situaciones de una dimensión extraordinariamente dura, ¿no? Y bueno, no sé, pero se me ha ocurrido que era interesante pensar también esto, ¿no? Si no somos una especie como de generación puente entre, no se sabe. Y lo tengo que... Gracias. Total, muchas gracias. Generación puente. Mola. Sí, yo... Me suena el término. Ay, pero claro, te vas. Yo te iba a ver qué se me ocurría para contestarte, pero marchas. Claro. Muchas gracias por traer esto. Le damos coba. Vale. Pues, a ver, realmente... Os he contado un poco... Bueno, se podría decir que también luego el encuentro en sí, como que le dimos mucho peso a la autogestión. O sea, no fue 100% autogestionado, porque como os cuento, organizamos muchas cosas de antes, ¿no? Pero teníamos como muchas ganas de esto, de que el proceso fuera también un aprendizaje. Como que el hecho de vivir allí una semana con 300, 500 personas desconocidas, como que fuera guay, ¿no? Y que fuera como un hecho en sí como transformador e inspirador y movilizador y empoderante, el hecho de juntarnos con tanta gente y estar como conviviendo y hablando de cosas que nos preocupan tanto y que nos emocionan tanto también, ¿no? Entonces, esto lo aterrizamos con un sistema como de grupo, lo llamamos grupo raíz. Entonces hicimos como unos grupos al comienzo que se iban como incorporando y saliendo personas, y entonces este sistema nos servía tanto para repartir tareas como para hacer como chequeos todas las tardes, noches, hacíamos una antemesa
Y entonces chequeábamos como, oye, ¿qué tal os habéis encontrado? Pero esto era, claro, dentro de tu grupo, que es gente que no conoces en un primer momento, pero con la que vas generando como cierta confianza, ¿no? Y entonces era como, ¿qué tal te has sentido en el día de hoy? ¿Qué cosas has aprendido? Y qué cosas estás necesitando o necesitas ahora, ¿no? También para trabajar esto, que es súper importante para nosotros, el satisfacer las necesidades colectivamente, ¿no? El identificar qué cosas estamos necesitando y poderle dar respuesta de forma colectiva. Y es un aprendizaje que nos va a venir muy bien para cuando todos los sistemas que están en crisis o colapsando dejen de satisfacernos necesidades, pues ver cómo lo podemos hacer colectivamente, ¿no? Cómo cooperar y no tirarnos de los pelos o cosas peores, ¿no? Entonces, sí, autogestión bastante guay. Y bueno, y yo creo que lo puedo dejar ya aquí. Sí. Y ya es un poco el momento. Pero vamos, que luego... ¿Sí? Sí, yo tengo una pregunta de... ¿Teníais claro desde el primer momento que iba a ser de tanta gente, rollo 300, 500 personas? ¿O lo planteas la idea pensando que igual se presentan 20 o 30 y de repente... Porque es que depende de cómo lo organices, igual 300 se te puede ir de madre. O no. O sea, quiere decir que eso luego igual se va improvisando. Pero no sé, es que me parece un número muy heavy. O sea, muy guay, pero... Pues sí. O sea, desde un primer momento estábamos pensando en mucha gente. Pero por esto que contaba también, ¿no? Como esta estrategia que está en la base de cómo pensamos sobre mesa, de dar saltos de escala y de impacto. Es como, vale, nosotros ya hemos estado en encuentros con menos gente, o ya hemos, hecho estas cosas. ¿Cómo podemos hacer las herramientas? O sea, tenemos herramientas para hacer esto. ¿Cómo podemos hacer para imaginar más allá? Entonces fue como, pues vamos a ver qué pasa si hacemos un llamamiento a cientos y cientos de personas a hablar de colapso y a pasar a la práctica. Y oye... Sí, sonó la flauta, sí. O sea, también hubo como ahí mucho trabajo, ¿no? de comunicación y así, ¿no? Por eso, RQR, para mí la comunicación es súper importante, ¿no? El cómo te presentas y cómo cuentas la movida. Pero sí, desde un primer momento, y también el trabajo de financiación desde un primer momento, pensábamos en muchas cientos de personas y en la logística también, sí, en todo. Vale, pues luego seguimos con las preguntas. Nada, espero que igual ha sido un poco saturante, me he cogido carrerilla, pero bueno, que eso, así fue sobremesa. Y, o sea, desde aquí como el concepto con el que yo me quiero quedar, yo creo, es como, es que lo tenemos, o sea, ya está, ya lo tenemos ya toda la información, ya sabemos cómo estamos, ya sabemos qué mal pintan las cosas. Y también tenemos las herramientas y la fuerza para hacerlo, aunque haya mogollón de movidas que nos hacen pensar que no. Pero yo creo que estamos ahora en el momento de jugar a saltar, en el jugar a imaginar más allá, y a pasar a la práctica, también porque es que no nos queda tiempo. Entonces, pues eso, que lo tenemos y que vamos a por ello. Sí. Al colapso con alegría, ¿no? Llega, es ¿no? más cómodo este. Si no, con los dos. Con los dos. Vale. Kaixo, Nigor Canaiz, Baztangoa. Bueno, ahora vivo aquí en Pamplona y nosotros estuvimos organizando las ecotopaquetas, que en realidad tienen muchos paralelismos, como decía Ana, con los encuentros de Arterra y quizás todavía más con sobremesa, ¿no? Es que cuando has dicho los grupos que teníais, o sea, creo que eran exactamente los mismos que teníamos nosotros, ¿no? Que originales somos todas. Pero funcionó bien en ese sentido, así que yo creo que es un buen esquema para pensar esto. Yo había pensado esta pequeña microponencia, también metiendo más ideas. Voy a poner el tiempo porque si no se me va la olla. No, tú me cortas si no, Yune. También por tratar de responder a la pregunta qué podemos hacer, entonces he metido más ideas más allá de los ecoencuentros, las ecotopaquetas, ¿no? Que quizá las de sobremesa pues todavía tienen más, como se dice, más cosas que aprender de eso, ¿no? Entonces, quería empezar como esta pequeña intervención con una frase de Jared Diamond, no sé si lo ubicáis, tiene un libro, Colapsos o algo así, muy, muy conocido, ¿no? Y ahora que estamos hablando tanto de colapso, a él en una charla le preguntaban, oye, pero tú que has estudiado mucho los colapsos y, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar los colapsos, ¿no? Y decía,
la cosa más importante para evitar los colapsos es tener presente que no hay una cosa más importante. Esto es lo que decía, ¿no? No hay una cosa más importante. Es decir, son estructuras muy complejas las nuestras, por lo tanto no hay una cosa, ¿no?, que sea la esencial, la que va a cambiar todo de arriba abajo, ¿no? Y esto es muy importante, como decía Ana antes, ¿no?, que le gustó mucho la frase intentarlo todo, pues va en ese espíritu, ¿no? La izquierda tenemos muchas veces la sensación, la costumbre, el hábito de hacer falsas dicotomías, ¿no? De decir, no, hay que hacer esto, ecoaldeas, no, hay que hacer instituciones, no, hay que hacer lo otro. No, bueno, pues habrá que utilizar todos los frentes que podamos, ¿no? Igual que lo hacen otras grandes organizaciones exitosas, ¿no? Pues darle a todos lados, ¿no? Entonces, siguiendo a Jared Diamond, pero en parte discrepando con él, para mí, en mi opinión, una de las cosas, ¿no?, quizás más importantes que podemos hacer, ¿no?, y para responder a la pregunta de qué podemos hacer, que se ponía en la mesa en esta charla, para mí es tratar de organizar masas. Eso es para mí la idea clave, ¿no? Y creo que en Sobremesa iban también un poquito por esa idea, ¿no? Tratar de organizar masas. Y tiene dos componentes, ¿no? Organizar y masas, ¿no? La idea de masas es un poquito lo que han dicho por aquí, ¿no? Es decir, no tenemos un problema de diagnóstico en el ecologismo. Llevamos, por desgracia, 50 años teniendo razón y ahora lo estamos viendo, ¿no? 15.000 hectáreas se han quemado este año en Nafarroa, 400 y pico personas muertas por la ola de calor, ¿no? No tenemos un problema de diagnóstico. No creo tampoco que tengamos un problema especial de imaginación, ¿no? Creo que la gente que estamos en estos temas tenemos mucha imaginación, mucha capacidad de pensar diferentes futuros, de pensar caminos, etcétera, ¿no? No tenemos un problema de alternativas. Para mí, y esta es mi opinión, el de las ecotopaquetas, ¿no? El gran problema que tenemos es que no estamos siendo capaces de organizar a mucha gente, ¿no? Como sí están haciendo otros movimientos, como el movimiento feminista nos ha demostrado estos últimos años, ¿no?, una gran capacidad de organización, con unas 8Ms masivas que cambian, que echan por tierra cimientos y cambian la sociedad, ¿no?, con miles, millones de personas organizadas, ¿no? Entonces, por un lado eso, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho y es: el poder no teme a la izquierda, teme al pueblo, ¿no? Teme a la gente, ¿no? Y para el ecologismo es algo parecido, no teme al ecologismo, teme a la gente, ¿no? Si estamos muchas organizadas, ¿no? Y ahí tocamos la idea de la transversalidad, ¿no? Para mí, que en una organización ecologista haya una persona que se sepa de memoria los textos de Marx, ¿no? O que se sepa, yo qué sé, perfectamente del texto Limits of Growth, cómo funciona el modelo World 3, no sé qué, eso a mí, no sé, no me satisface tanto. Lo que sí me satisface, en lo personal, es que venga, por ejemplo, la arquitecta del cuarto, ¿no?, que, bueno, tiene algo de sensibilidad con estos temas, o el vecino del frente que sale a sacar la basura, ¿no? Que esa persona de repente venga a una asamblea o una manifestación, eso me parece realmente un éxito social, ¿no? Y bueno, por destacar esa idea. Y la idea de tener que adaptarse, es decir, si queremos organizar masas, tenemos que adaptarnos a lo que hay, ¿no? Y por aquí han salido muchas ideas en este sentido. Ana decía, ¿no?, que tenemos que partir de donde estamos, y creo que eso es muy importante. Tenemos que adaptarnos, por ejemplo, al pulso social, ¿no?, a lo que se está hablando en estos momentos, y ahora en estos momentos, como decía Lu, pues por ejemplo, los desahucios van a estar en primera línea de batalla social, ¿no?, el problema del trabajo, el problema de los alquileres, ¿no?, muchos problemas de estos, y nosotros tenemos que tratar, como ecologistas, de adaptarnos a eso. En lugar de esperar que toda esta gente venga a nosotros, ¿no?, decir, joder, pues tenéis la razón. Decir nosotros, no, mira, se puede hacer una relectura del problema de la vivienda en clave ecosocial, ¿no? La idea de adaptarse también a la estética, muy importante, y la comunicación, ¿no? Vivimos en un tiempo donde todo esto tiene una centralidad enorme, por lo tanto es indispensable, por desgracia, seguramente, tratar de adaptarse a eso, utilizar las redes sociales, todos estos temas. Y otra idea de adaptación es que seguramente lo más efectivo, ¿no?, para comunicar es no ir machaconamente con la verdad, ¿no? Vamos a ir a un mundo de 3 grados, va a morir, vamos, yo qué sé, si subimos 2 grados, 1/3 de especies van a desaparecer, tal, ¿no? Seguramente, pues crear relatos convincentes, ¿no?,
sea más efectivo en ese sentido. Justo Dennis Meadows, uno de los autores de Limits of Growth, decía hace poco en una entrevista de Contexto, si no me equivoco, decía, yo en los 70 pensaba que si tú les enseñabas los datos a la gente, pues la gente vería los datos y dirían, ostras, pues es verdad, vamos a colapsar, pues tendremos que cambiar, ¿no? Han hablado de 3 niveles de negacionismo, quizá tenga que ver con eso, pero Dennis, al final de esa intervención, decía, la verdad que eso fue cuanto menos inocente, ¿no? Es decir, para tratar de convencer a la gente no funciona también ir machaconamente con la verdad, aunque hay que tener todo el respeto a la verdad, ¿no? Y creo que hay que intentar acceder al 90% de la gente, ¿no? Que en EAE, en la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, vive en la zona urbana, ¿no? No vive en la zona rural, ¿no? No vive, quizá por desgracia, en ecoaldeas, ¿no? Viven en zonas urbanas y por lo tanto tenemos que hablarles a ellos, a ellas, que viven aquí, que viven en Pamplona, que viven en Bilbo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tendremos que adaptarnos a eso, ¿no? Y bueno, después una capacidad de organizarnos, ¿no? Organizaciones serias me parece muy, muy importante, ¿no? La disciplina, algo que quizá tengo la sensación de que se nos ha olvidado y quizá tendremos que aprender de los más mayores, ¿no? De otras generaciones, ¿no? Que tuvieran muchísima capacidad de organizarse, ¿no? Y que nosotros un poquito hemos despistado, ¿no? Disciplina y seriedad en la organización, ¿no? Transversalidad, como decíamos, intentar atraer a jóvenes, que es importante, no tanto porque los jóvenes tengan ideas maravillosas, sino porque si una organización no es capaz de atraer jóvenes, la sensación, sobre todo hacia afuera, es que es una organización que bueno, no tiene muchas perspectivas de crecer, ¿no? De mejorar, de que no está del todo viva, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, además de que nos ayuda a adaptarnos mejor al contexto social, ¿no? Y bueno, y después tenía apuntado una idea aquí que no va muy al hilo, pero decía aprender de Francia. Aprender de Francia porque en Francia es como que van 10 años por delante de nosotros, ¿no? En particular en Euskal Herria, en Iparralde, ¿no? Y si comparas cómo están allá en temas ecosociales y cómo estamos aquí, pues yo creo que tenemos que ser un poquito humildes y, bueno, pues intentar aprender, ¿no? De Iparralde, que nos puede enseñar muchísimas cosas en este sentido, ¿no? Entonces, de las ecotopaketak he hecho un par de ideas. Cuando nos empezamos a juntar hace 2 años un par de personas, no tenemos la idea de hacer unas jornadas, sino la idea de tratar de organizar, como decía, algo, ¿no? Coincidíamos en un diagnóstico, más o menos, y es que en Ego Euskal Herria, ¿no? Que es donde veíamos el problema, teníamos una atomización de las organizaciones ecologistas, ¿no? Muchas organizaciones ecologistas, pero que no estaban coordinadas, ¿no? Hay como 14.000 siglas, proyectos preciosos, pero que no coinciden, que no actúan en conjunto, ¿no? Alianza por el Clima es quizá una excepción maravillosa en este sentido, ¿no? También otro vacío que veíamos es falta de músculo, es decir, no solo es que no nos estamos coordinando, sino que no tenemos mucho músculo, no tenemos mucha gente, ¿no? La gente está en otras organizaciones, sobre todo en Ego Euskal Herria, pues en temas del euskera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no en el ecologismo. Y no tenemos cuadros, no tenemos a gente que diga, no, este es mi espacio de actuación y de donde voy a dar mi tiempo, ¿no? Aquí, en el ecologismo. No, suele ser más, no, me gustaría participar, pero claro, estoy en esto y lo otro, ¿no? Entonces no participamos tanto. Falta de músculo y después unos sesgos muy importantes de género y edad, eso es lo que vivimos, ¿no? Hicimos unos llamamientos, Jauzi Ecologismo, ¿no? Salto en el ecologismo, para tratar de atraer a la gente diversa en este sentido y comenzar un proyecto, pues eso, ¿no? De tratar de organizar, de coordinar, de articular el ecologismo en Ego Euskal Herria. Y bueno, la verdad que no sé si el 80%, 90% de la gente que vino fue, bueno, de edad adulta y sobre todo hombres, ¿no? Y bueno, todos los adjetivos que le podemos poner, ¿no? Y bueno, había un par de mujeres, pues que pobrecicas hicieron el gran esfuerzo, ¿no? de tomar el poder, de empoderarse, y gracias a ellas, como después contaré, pues hemos conseguido un poquito, por lo menos, revertir todo este sesgo, ¿no? Entonces, esto es un poquito el diagnóstico que vimos. Entonces dijimos, bueno, vamos a intentar dar un salto cualitativo y cuantitativo en Ego Euskal Herria en cuanto al ecologismo. Vamos a tratar de articularlo, ¿no? Y entonces lo que decidimos en esas asambleas fue, bueno, vamos a empezar a trabajar juntas, nosotras, porque no nos conocemos, ¿no? Yo ahora conozco a la gente de Bilbo, pero antes no lo hacía, entonces ha servido para algo, ¿no? Y
Vamos a poner en el horizonte la posibilidad de crear una organización, que no sabemos cómo será, ¿no? Pero algo, una plataforma, quizá una organización autónoma, no lo sabíamos, algo en el horizonte. Y para comenzar a andar en ese sentido, un poquito como sobremesa, vamos a empezar con unas ecotopaquetas, con unos encuentros, ¿no? Tratando de que sean masivos, tratando de aunar a gente del ecologismo, pero también más allá. Es decir, la gente que no está convencida, ¿no? Vamos a tratar de atraer a esa gente. Y eso es un poquito lo que hicimos, las ecotopaquetas, ¿no? Las ecotopaquetas se llamaban Azken Krisia Gure Garaia Ekotopaketak, ¿no? Y esto nos pasó algo un poquito parecido. Estuvimos como... Bueno, yo me rompí la cabeza por tratar de buscar un nombre bueno, después no me hicieron ni caso, normal. Y estuvimos un mes y pico dándole vueltas, o más, quizá 2 meses, ¿no? Y al final, después de darle 15.000 vueltas, dijimos, vale, Azken Krisia, porque no, tocamos el tema de la crisis, última crisis con eso, ¿no? El colapso, nos adaptamos a la realidad, pero también Gure Garaia, ¿no? Nuestra época, y entonces no metemos ahí como el componente de esperanza de vamos a empezar a hacer cosas tal y cual, ¿no? Y al principio el nombre era Azken Krisia Gure Garaia Euskal Herriko Topaketa Ekologistak. Y entonces en un momento dado dijimos, bueno, claro, esto no es nada comunicativo. Y dijimos, vale, vamos a quitar Euskal Herriko Topaketa Ekologistak y vamos a dejar Ekotopaketak, ¿no? Como que es más fácil. Y después, cosas de la vida, pues todo el mundo le ha llamado Ekotopaketak y nadie se acuerda de que era Azken Krisia Gure Garaia, ¿no? Bueno, sin más, cosas curiosas que nos ocurrieron. Y eso, pues la idea era, como decía un poquito antes Ana, como aparecen esas pantallicas verdes, conseguir un hito, un pequeño hito en el ecologismo de Euskal Herria, y creemos que ha sido un pequeño hito en ese sentido, o por lo menos que ha abierto la posibilidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Las ecotopaquetas fueron, bueno, para nuestro parecer muy exitosas, se hicieron allá en Portugalete exactamente, bueno, ahí en Santurce, Portugalete, y bueno, fueron unas ecotopaquetas de un fin de semana, de 3 días, estuvieron muy bien, la verdad. Vinieron en esos 3 días más o menos como, bueno, nuestra expectativa era 300, después llegaron a aparecer 500 personas, algunos decían que más incluso, que 700, yo creo que alrededor de 500, y 500 en 3 días, que no es lo mismo que una semana, y encima en el centro poblacional demográfico de Euskal Herria, que lo hicimos, ¿no? A propósito, vamos a ponerlo ahí en Portugalete, no en Soria, que es distinto, ¿no? Una cosa es en Soria una semana y otra cosa es Portugalete, que bueno, vas a una charla y te vuelves a casa, ¿no? Pero bueno, cuantitativamente por lo menos estuvieron bien, fueron cuantiosos en ese sentido y sobre todo cualitativamente estuvieron muy interesantes, ¿no? 17 charlas, más de 500 ponentes, bueno, conseguimos aparecer en varias portadas, ¿no? De Gara, Berria. Entonces, en ese sentido tuvo repercusión, ¿no? Que es lo que buscábamos. El contexto nos está ayudando, es decir, estamos en un momento, no es casualidad que Sobremesa y Sembrando Futuro se hayan hecho ahora, ¿no? Seguramente es un momento de zozobra de decir, vale, tenemos el diagnóstico, vamos para allá, ¿no? Entonces, el contexto nos está ayudando. Y después, sobre todo, el clima era muy positivo, es decir, la gente estaba muy contenta, salieron con muchas ganas de participar, la gente decía, oye, pues hace mucho tiempo que no tenía tantas ilusiones de militar, etc., ¿no? Entonces, bueno, esas cosas informales que escuchas por ahí, pero bueno, que estuvieron muy bien, ¿no? Y conseguimos, esto es lo más interesante, creo, romper esos 2 maleficios que he dicho antes, ¿no? El de la edad y el del género, ¿no? Que, como decía, no es un problema que estuviese gente de más edad, sino que solo estuviese gente de más edad y solo estuviesen hombres, ¿no? Este es el problema. Y por lo menos en las ecotopaquetas conseguimos que más o menos el 50% fuera, bueno, pues de un género, bueno, mujeres diagnosticadas como mujeres y diagnosticados como hombres, y sobre todo también muchos jóvenes. Hubo muchos jóvenes, probablemente porque están trabajando también en esas organizaciones juveniles estos temas, y eso seguramente nos ayudó, ¿no? Y después la idea de las ecotopaquetas tenía 2 objetivos. Uno, poner la ecología en el centro de la agenda política, y el segundo era hacer una consulta a la gente de Ego Euskal Herria. Y la consulta era, ¿necesita Ego Euskal Herria una nueva herramienta para el ecologismo? Y entonces, para el domingo lo que organizamos es una asamblea. Ahí estuvieron como unas 120 personas en esa asamblea, muy bien organizada por José Mizumalabe. A veces hay que recurrir a estas organizaciones que tienen muchísima más experiencia que nosotros, como el manual que comentaba Lu, y la verdad que te ayudan y te lo organizan perfectamente. Así que nos salió muy bien esa asamblea, y cuando hicimos la consulta, pues bueno, siempre lo cuantitativo es un poquito traidor, pero más o menos el 97% de la gente estaba de acuerdo con que hace falta una herramienta.
una herramienta en ese sentido ambiguo, ¿no? Que no se sabe muy bien, pero bueno, algo más, puede ser una plataforma, puede ser lo que sea, ¿no? Y bueno, y entonces la idea fue, a partir de ahí, lanzar una dinámica, una herramienta, y en eso estamos justo en este momento. Después de las ecotopaquetas hicimos una asamblea abierta en Gasteiz y se decidió lanzar una dinámica, que es justo ahora, estamos en el proceso de construcción de esta dinámica y que no sabemos muy bien lo que será, pero lo que va a tratar es de articular un poquito el ecologismo en Hego Euskal Herria con esas dos ideas, ¿no? Tratar de poner a trabajar junto la gente que ya está en el ecologismo, pero también tratar de atraer a más gente, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido simplemente os informo que el martes que viene aquí en Catacrac haremos una reunión a las 7 de la tarde. Bueno, pues para contar esto de manera un poquito informal. Se están creando grupos ya en todo Hego Euskal Herria, en Araba, Guipúzcoa, Vizcaya. En Baztán también tenemos un grupo y ahora pues la idea es también que en Iruña se cree uno. Estos grupos, de momento, estamos llamando a la gente a que participe a nivel personal, pero al mismo tiempo tratando de que sea, ¿no?, de una diversidad de organizaciones, pues un poquito, porque no sabemos muy bien en qué acabará, pero la idea, bueno, un poquito la que he contado, ¿no? Y después veremos lo que pasa. Seguramente tomaremos el tema de la energía y de del clima, ¿no? Como campaña. Empezaremos con una campaña de aquí a mayo más o menos y a trabajar con esos temas, a traer más gente y estas cositas, y después se verá. Después seguramente abriremos un proceso ya de discusión interna, de decir, bueno, ¿cómo hacemos, no?, para organizarnos, qué relación con las demás organizaciones EGUZ, Ecologistak Martxan, XR, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, toda la gente que seáis de las organizaciones estáis invitadas, invitadísimas y eso. Y después, nada, tenía puesto un par de ideas sobre medidas, bueno, vamos a decir, más prácticas de cómo podemos resolver esto, ¿no? La pregunta era, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues en ese sentido, ¿no? Y en el corto medio plazo, bueno, podemos separar, ¿no?, cómo pensar las líneas de acción, las hojas de ruta, pues podemos dividirlo, ¿no?, en 3 niveles, por ejemplo, individual, comunitario, público, ¿no?, por dividirlo de alguna manera, ¿no? En el individual, que muchas veces se suele despreciar, pues bueno, como Luis hizo una vez un artículo, ¿no?, también hay que hacerle un pequeño elogio a la acción individual sin caer en el neoliberalismo, pero bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, para mí la acción individual por excelencia es la de organizarse, ¿no? Eso es lo mejor que puedes hacer a nivel individual siempre, pero después podemos trabajar a nivel de consumo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la carne, muchas veces, bueno, yo no creía que tratando de, ¿no?, bajar nuestro consumo de carne se pudiese conseguir algo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania el 40% de la gente ha bajado su consumo de carne roja simplemente por temas ambientales, ¿no? Y en España, por ejemplo, el 25% de la población ha dejado de comer carne roja, también por otros temas de salud, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que la acción individual en ese sentido también tiene súper repercusión, ¿no? Y seguramente en una población en la que el 25% de la gente no come carne roja industrial, seguramente pues será más fácil parar la macrogranja de Caparroso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues te ayuda. Y también te ayuda a mantener a la gente que crea otros tipos de producción, ¿no? Por ejemplo, en Nafarroa el 7% de la tierra, ¿no?, del cultivo es ecológico. Bueno, ese 7% se mantiene gracias a que hay gente como nosotros que consume otro tipo de productos, y no sería imposible, ¿no? Y ahí pues van, bueno, experimentando realmente, van dando alternativas de economía real, de cómo se pueden hacer cosas distintas, van abriendo brechas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido, ¿no? A nivel comunitario se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, en Baztán ahora estamos tratando de lanzar una iniciativa de compartir coche, ¿no? En vez de que cada uno tenga un coche, pues tener un coche entre 4, ¿no? Por lo menos, yo qué sé, dar pasitos en ese sentido, ¿no? Una idea muy interesante. Quitamos coches, porque además los coches, yo no sé, pero siempre salen esos datos, ¿no? Como que están el 80% del tiempo parado, ¿no? Entonces, pues siempre sabemos en el ecologismo que lo más eficiente que hay a nivel energético y material es compartir, ¿no? Pues en ese sentido, ¿no? Y otra idea es la de huertas comunitarias. Digo huertas comunitarias y no huertas individuales porque tiene una idea interesante detrás, y es que en el ecologismo siempre decimos que
tanto la naturaleza como los proyectos que sacamos... Uy, me estoy pasando de tiempo. Eso, bueno, que tienen que ser multifuncionales, ¿no? Que tienen que hacer muchas cosas a la vez, no especializados, sino muchas cosas a la vez. Y en un huerto comunitario, pues lo que haces es eso, ¿no? Tiene muchas funciones, ¿no? Adaptación al clima, estás cultivando tus alimentos, pero también estás compartiendo ocio con la gente que, ¿no? Con la que estás plantando puerros, en ese sentido. Bueno, y después, ya para acabar, tenía unas ideas, esos eran acciones a corto plazo, ¿no? Y otras acciones más a largo plazo a nivel estructural, ¿no? Que son quizá las que tenemos que tener más en cuenta, o también en cuenta. Y entonces, en ese sentido, acciones materiales, en ese pues hay 3 ideas: el de la transición, el del de crecimiento y la defensa de lo público. No voy a entrar en eso, ¿no? Y otro era que lanzábamos por aquí y que tiene mucho que ver con la charla de hoy, y que es crear relatos positivos, ¿no? En ese sentido, una idea, transmitir el tema de la urgencia, pero en eso no entramos porque ya estamos como saturadísimas de urgencia. Otra idea muy interesante que remarca muchas veces Yayo y que hemos dicho aquí es ver que hay posibilidades de cambio, ¿no? Siempre, ¿no? Somos, como hemos dicho antes, en la izquierda sobre todo, muy dicotómicos, ¿no? No vamos a parar el cambio climático, entonces no se puede hacer nada. Bueno, pues no. Hay márgenes de actuación, ¿no? Por ejemplo, pues no es muy distinto subir 1,5 grados o 3 grados o 4 grados, ¿no? Pues la diferencia entre que el Amazonas sobreviva o que se vuelva un Sáhara, básicamente, ¿no? Entonces, mucho margen de acción en ese sentido, también valorar las acciones del pasado, ¿no? Claro, a mí me parece que en el ecologismo muchas veces no valoramos las luchas del pasado porque el ecologismo se caracteriza por su ausencia, básicamente, ¿no? Si tienes ausencia de contaminación, pues entonces es un éxito del ecologismo, ¿no? Claro, las playas de Galicia están preciosas y están impolutas sin motas de chapapote porque hubo mucha gente que actuó en ese sentido, pero nadie dice, ostras, qué playa más guapa, cómo han actuado en ese sentido, ¿no? Es invisible, ¿no?, la actuación que hacemos. Y bueno, eso crea muchos sesgos, ¿no? Pero yo he nacido seguramente pues en una Euskal Herria mucho más sana, sin nucleares, por ejemplo, gracias a que hubo muchísima gente que trabajó en ese sentido, ¿no? Y bueno, simplemente para terminar, 2 ideas. Una que podemos articular, es muy importante, los discursos contra los ricos, ¿no?, en ese sentido. Así nos vinculamos, nos adaptamos a los pulsos sociales, y si no nos va a ocurrir un poquito como los chalecos amarillos, ¿no?, en Francia. Es decir, si no conseguimos articular la vertiente más social y la ecológica, pues no vamos a conseguir una transición, ¿no?, por ejemplo, de los espacios de trabajo como Volkswagen, ¿no? Tenemos que articularlo de otra forma. En Nafarroa, por ejemplo, se me viene a la cabeza, hay 35.000 personas en riesgo de pobreza energética y, sin embargo, el Sánchez Galán el de Iberdrola, pues embolsa 2 millones de euros al mes, ¿no? Quiero decir, ahí tenemos mucho margen de articulación de discursos. Y otro es el de futuros deseables, ¿no? Y aquí dejo un par de datos encima de la mesa, y ya acabo, de verdad, que me parecen llamativos. Una es que en Nafarroa se recogen todas las semanas 60.000 kilos de ropa, ¿no?, que me parece una brutalidad. Me he revisado ese dato como 5 veces porque no me lo creía, pero 60.000 kilos de ropa toda la semana, ¿no? Entonces nosotros podemos ofrecer, esto es muy interesante, en esos horizontes deseables podemos ofrecer bienestar en lugar de consumo, ¿no? Esto es bastante interesante. En Reino Unido, 3 de cada 4 niños pasan menos tiempo fuera que la gente que está presa. Esto es un dato que me impacta muchísimo, ¿no? La gente que está preso se dice en castellano, ¿no? Sí. Preso, pasa más tiempo fuera, ¿no?, viendo la naturaleza, viendo el paisaje, al aire libre, eso quiere decir, que los niños, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, en este mundo de suicidios, ¿no?, de problemas ambientales, pues tenemos datos como que el 12%, se puede bajar hasta un 12% la tasa de mortalidad, ¿no?, si vivimos en entornos rodeados de naturaleza, ¿no? Y el término con esto. Les hicieron una pregunta a unos jóvenes de España, de niños menores de 7 años, les preguntaron qué es lo que más deseaban, ¿no? Y las 3 primeras respuestas fueron amistad, tiempo y aire libre. Eso es lo que deseaban los niños, ¿no? Entonces, eso, como dice Richman, tenemos que aprender a habitar la tierra. Y bueno, vosotros en Sembrando Futuros decías, me parece como que
no solo es, lo ecológico no es solo posible, sino necesario, ¿no? Y bueno, pues también podemos decir que quizá lo ecológicamente impoluto es imposible, pero lo ecológicamente mejorable, eso sí que es, por lo menos, políticamente disputable. Y aquí lo dejo. Pues eso, manos a la obra. ¿Alguien quiere aportar? Yo, si no, también por traer, ¿no? Y porque creo que realmente, más allá de que efectivamente necesitamos dar ese salto de escala, ¿no? Tremendamente, y que para eso tenemos muchas herramientas y también dificultades varias, ¿no? Y enemigos varios, pero yo sí que creo que es muy gure garaia da, ¿no? Es muy nuestro momento, yo creo un momento en el que mucha gente está dando también esta doble vuelta, ¿no? Y está pensando las cosas por fin desde esta parte también del ecologismo y del cuidado básico del entorno, o sea que tampoco es que estemos hablando aquí de nada muchísimo más grande que eso, ¿no? Y que se están dando más encuentros en este sentido, ¿no? Me consta que también desde Arterra mañana vais a estar mañana o pasado en Madrid, puede ser, si mis fuentes son correctas, en unos encuentros que lo organiza la Fundación de los Comunes, de la cual, por ejemplo, Catacrac, aquí donde estamos, forma parte, ¿no? Y que también el tema es crisis ecosocial, cómo salimos juntas de esto, ¿no? La plataforma, ahora que le veo aquí al compañero, la plataforma contra las macrogranjas, plataforma navarra contra las macrogranjas, digamos que también tenemos la suerte de poco a poco ir creciendo en fortaleza y en acción, ¿no? Se presenta el manifiesto sobre la soberanía alimentaria en Navarra, que ha sido el resultado de un trabajo realizado por muchísimos colectivos, muy feminizado además este trabajo, lo han hecho y han participado sobre todo mujeres, y que el resultado es una radiografía la cual nos dice que sí, efectivamente, más o menos un 7% del territorio cultivado está siendo en ecológico, que es un porcentaje, que es la parte que se trabaja en ecológico, es el único porcentaje que ha ido subiendo tanto en número de hectáreas como en personas que se dedican a ello. Todo lo demás, digamos, no quiero llamarlo tradicional, porque tradicional podrían ser otras muchas cosas, pero el mainstream, el convencional, gracias. El convencional va perdiendo cada vez, en Navarra por lo menos, cada vez más hectáreas, va perdiendo cada vez más gente que trabaja la tierra, y sin embargo crecen los asalariados, ¿no? También de la tierra. La tierra cada vez está en menos manos y se industrializa más, ¿no? Y bueno, por lo menos esa parte ecologista, o que trabaja en ecológico, mejor dicho, de alguna forma va rescatando y tímidamente, pero sí que va mostrando una mejoría. Con esto, a lo que quiero poner encima de la mesa es que sí es nuestro momento, y ¿qué conclusión, así, una conclusión rápida que podréis compartir, decir, buah, esta tecla es fundamental? Podéis, así, varitas mágicas no, pero... Y si alguna del honorable público tiene idea, pues bienvenida. No está tan lejos, parece que hay un abismo y tal, pues son 2 pasos para que os animéis a venir. Pues mira, a mí una idea que me viene con esta pregunta que tienes de que, ¿no?, ¿cómo hacemos para dar este paso? A mí sí me parece que hay como una parte hacia la acción que nos acaba de fallar, y yo a veces creo que va a haber cosas que las hagamos sin más, que empecemos algo, o sea, que empezar algo, dicen los franceses, o una vez me dijeron que empezar es la mitad de todo, ¿no? Tengo la impresión de que a veces sí que estamos esperando como que haya suficiente presión para hacerlo, y es como, no, es ya. Y a veces la presión sí que tiene que venir, o sea, yo en mi vida personal ha habido cosas que es como, si me creo esto, que llevo yendo, que llevamos trabajando, que no sé qué pasos quiero dar en mi vida. Si me quedan 3 años hasta que se caigan un montón de cosas en mi vida, ¿qué haría? Y hacerlo ya. O sea, es que es como esperar
a que llegue más presión para hacer las cosas que queremos hacer. Y hay una parte para mí, no sé si me estáis entendiendo, de que estoy tratando de decir, ¿no? Pero yo al final, después de no sé cuántos años y no sé cuántos proyectos comunitarios, hasta que no llegue un momento de crisis vital, no cogí la maleta y dije, ya está, Navarra, Arterra. Yo soy de Madrid, vivía en La Rioja, o sea que no se me había perdido nada más que soñar la vida que yo quería vivir. Y es como, pues ya está, ¿cómo quiero yo vivir este momento del mundo? Y hacerlo. Y luego ver los cómo, porque a veces tengo la sensación de que queremos tenerlo como muy claro, ¿no? Y entonces cómo va a ser, y hay cosas que van a ser saltos a nivel personal y a nivel colectivo. Esta para mí es como una clave, ¿no? Como hacerlo, intentarlo. Nadie cambia de vida o cambia de... No, que cambias. Que cambiar de vida no es irse a vivir a una aldea, que es que esto es como un estigma que tenemos la gente que vivimos en las ecoaldeas, que parece que este es el modelo para todo el mundo. No, pero qué cosas quiero cambiar en mi vida, en mis hábitos, en mi manera de estar, en cómo me relaciono con mi cotidiano y a nivel colectivo, ¿no? Esta para mí sería una clave. Entiendo que vamos a tener aquí visiones distintas. Pues a mí me ha gustado un montón. Igual me gusta todo lo que dices, quizás es un problema. Ups. Pues, o sea, una cosa como que me estaba así como pasando con esto era como que creo que para mí esto ha dejado de ser ecologismo. O sea, como que yo ya no soy ecologista. Sí. Eso ha pasado. A mí me pasa que esto es ya un sálvese quien pueda colectivo, ¿no? O sea, que es que hay que ponerse las pilas, ¿no? O sea, como que a mí me sale como que me da un poco igual como hay el medio ambiente y el no sé qué, o sea, que lo amo, pero ¿qué quiero decir? Que esto es el fuego que tengo en el culo, como que me viene como de la urgencia que veo que nos va a azotar a todo el mundo, ¿no? Y de las cosas tremendas que se nos vienen, y también de las oportunidades que se abren, ¿no? Y una cosa que se me ha quedado ahí como, que he dicho, no lo he mencionado, o sea, y lo traíais un poco vosotros también, ¿no? El tema de la interseccionalidad, ¿no? Y de trabajar desde la interseccionalidad y desde crear espacios y crear mundos donde quepa todo el mundo, donde pueda caber todo el mundo, o lo más posible, ¿no? Ampliar esa burbuja que decías, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que para mí el juego ahora es, para mí, ¿no? O sea, yo lo vivo como dejar de ver esto como una opción política o incluso de hobby y yo lo vivo como algo que encarno, como algo que es que necesito moverme y necesito crear en colectivo y generar espacios donde la gente pueda tener procesos y donde pueda movilizarse y donde nos preparemos para la que se viene, porque lo siento, ¿no? Entonces, sí, para mí creo que una clave que siento por dentro es que esto ya no es para mí ecologismo, que esto ya es todo. Sí. Gorka. No, estaba pensando que el otro día me decía mi hermano, o sea, mi hermano no está como muy implicado en estas cosas y estábamos un poquito hablando porque él trabaja con yeguas y así y me contaba, pues él está viendo cómo qué mal está la tierra, ¿no? La poca hierba que está saliendo, cómo van a tener que vender el ganado, etcétera, ¿no? Y entonces le preguntaba, claro, pero es que después vamos en coche de aquí para allá y decía, claro, es que esto no tiene solución, ya sabemos que esto se va a la porra, ¿no? Entonces era como, o sea, no sé, ¿no? Como no está en realidad nada concienciado, pero ya sabía que no tiene solución, ¿no? Entonces, pues en esa ventana, o sea, entre esos dos polos tiene que haber esa ventana de decir, hay mucho margen, ¿no? Y, bueno, eso, a mí lo que me mueve es pensar, o sea, cuando tú lees los informes y esto del cambio climático, la verdad que te puedes desesperar, pero cuando piensas, bueno, entre 2 grados y 4 grados hay un mundo y miles de personas y millones de especies, pues dices, mira, todo lo que haga sirve para algo, ¿no? Y probablemente, ¿no? Por ejemplo, si dejo de comer carne, más o menos como en un año puedo dejar de consumir 50.000 litros o algo así, ¿no? Una locura así, ¿no? Y dices, mira, pues 50.000 litros para otra persona. Entonces, eso, bueno, que yo creo que, como decía Ana, pues
todo lo que se hace, en este caso en el ecologismo, todo lo que se hace tiene una repercusión positiva, ¿no? Entonces, pues eso, leña, manos a la obra, que hay muchísimo que hacer. Bueno, yo tengo, no sé si es, o sea, una... Es que si no, no grabamos. Además así, como parece que nos vemos esta barrera, Bueno, vale. Nada, yo tengo, no sé si es o una pregunta o simplemente una puesta en común, no sé, o sea, habéis ido tocando varios puntos y lo que ha dicho el señor que se ha ido de la generación puente, que ya, bueno, es un poco desordenado, todo lo que quiero decir, porque por un lado, lo que has dicho tú al principio de, parece que hasta que no nos aprietan, no reaccionamos. Yo, bueno, soy enfermera y ahora es como, joder, con el COVID es como que hemos tenido muchos datos, queremos ya estudios, tal, no sé qué, y pese a que hay datos, me da la sensación de que el ser humano, aunque creo que vivimos en la época con acceso más fácil a la información, aunque tengamos toda la información, hables con gente experta, te den los datos en la cara, creo que seguimos siendo como un poco reptilianos. O sea, y realmente a la gente, aunque le estés dando el dato, no sé si hay que entrar ya por la emoción. No es como hacen los publicistas, vamos, o sea, al final generarte una necesidad para que compres, pero a nivel emotivo. O, por supuesto, que no, mal. o si hay que entrar... Bueno, realmente yo siempre he pensado que la base es la educación, ¿no? La educación. Pero luego lo que acabas de decir tú ahora me encanta. Es que ya no es ecologista, feminista, es urgencia. Es que es urgencia. Para mí ya es... entra en todos los ámbitos y... Pero, joder, me pasa mogollón de... Pues, por ejemplo, hoy le he dicho a mi cuadrilla, no ha venido nada... O sea... Es que es como... Veo que no viene nadie. Para mí me parece tan importante o ir a una manifestación o... Y no sé si es porque la gente, bueno, mientras abra el grifo y salga agua, ¿no? Y es como, joder, ya, pero no sé si es porque somos la generación puente, que no nos ha tocado como vivir ninguna dificultad, ¿no? O venimos con todo dado. Pero a mí a veces me agobia y incluso hay veces que llego a pensar o sufrir en mi propia incoherencia, decir, vale, pues allá, pues yo qué sé, estás yendo a una charla, estás haciendo no sé qué, estás reciclando, pero te has ido de vacaciones y has cogido un avión. Y de repente ya es como... Y que luego a veces lo hablo mucho con mis amigas o lo hablo con gente y es como ya, pero que no es por... va a parecer un poco pesimista lo que me voy a decir, pero que a veces yo lo sufro en el sentido de, joder, que parece que haces esfuerzos individuales que no, yo no los menosprecio porque creo que es de donde hay que empezar o de donde yo siento mi coherencia, aunque luego vea incoherencia, ¿no? En he cogido un vuelo o voy a intentar coger un tren o... Pero es que luego igual viene una amiga y me dice, ya, pero es que como no sé quién, o por ejemplo los de U2, sus conciertos los hacen con un jet privado, que equivale, o sea, da igual todo lo que tú esfuerces, que mientras haya un jet privado, y de repente es como, hostia, qué bajona, ¿no? No de decir, pues yo estoy con mi esfuerzo individual, o que de repente sientes que de verdad sirve, o no sirve, y además, aunque sirva, de mi cuadrilla es como, joder, y solo estoy yo, ¿no? Y no sé cuánto necesitamos que nos apriete, que abramos un día el grifo y nos salga agua. ¿Qué necesitamos, ¿no? Y ya es como, no sé si solo reaccionamos cuando real, y creo que esto, o yo cuando estábamos con el COVID quería creer que vaya, nos ha tocado una pandemia, ¿no? Que al principio era como, va, sí, eso pues como el ébola, ¿no? Se queda en África, como a nosotros no nos afecta, ¡pum!, nos afecta. Y yo había una parte de mí que se alegraba en plan de, o sea, se alegraba, entendedme, que se alegraba en plan de a ver si así no nos creemos intocables del primer mundo, porque resulta que el virus no entiende de clases sociales y nos toca, y a veces hacemos esa reflexión de no estamos impunes a todo, ¿no? Y tío, me da la sensación de que ya se ha pasado. Entonces, bueno, sin más, un poco la reflexión de cómo trabajáis todo eso, también de comunicación que has dicho, de cómo saber llegar a la gente y cómo saber hacer que sientan que sí que estamos todos en esto, no sé. Bueno, he dicho todo un poco revuelto, pero sí, que no sé cómo lo hacéis y luego también, pues, cómo lleváis a nivel, quizás esta es más la pregunta, cómo lleváis a nivel personal esas pequeñas incoherencias o esas pequeñas desesperanzas de decir, jo, esto está sirviendo, o yo sobre todo incoherencias, ¿no? Muchas veces de, joder, pues sí, pero eso, has cogido un vuelo o ya has hecho no sé qué, y es como, bueno, supongo que es imposible ser 100% coherente. Pero bueno, saber cómo lo sostenéis y estrategias de comunicación, no sé si vosotros pensáis que es más a través de las emociones, a través de la educación desde chiquis, bueno, sin más, todo este revoltijo. Yo creo que menos de 5 contradicciones es fundamentalismo, hay que tenerlas, no pasa nada, perdonémonos a nosotras mismas. A mí también me pasa exactamente tal cual, yo hace poco no fui a Londres a un cumpleaños de una amiga porque era como... ¿Me voy a coger y ir a un avión
para 2 días. Estamos loquísimas. O sea, chica Yunes, al final el avión va a salir, te montes o no te montes. Y yo, ya lo sé. Una persona me dijo algo bastante inteligente que fue, mira, yo es que estas contradicciones, como no las resuelvo nunca, al final, chica, hago lo que me da la gana, porque total... Y es el mensaje mal, ¿no? Pero hay una parte de verdad. Al final yo no fui, no me merezco ninguna medalla por no ir también, porque económicamente no me salía a cuenta. Pero yo qué sé, yo creo que de alguna forma, ¿y por qué no vas? Pues por esto. La gente ya dice, aparte de, hostia, qué mal estás de la cabeza, también piensan, ostras, ¿no? Realmente hay gente, yo qué sé, yo creo que esas pequeñas cosas son sembradas al viento y que tú no sabes luego lo que pasa con esa semilla. Es un poco, al final, lo que pienso yo y lo que a mí me funciona. Por recoger una idea que has dicho, lo de U2 y así, yo pienso que, claro, nunca vamos a dar un cambio si hay gente que está mejor que nosotros, ¿no? Porque si tú a una persona le dices, no cojas el avión, te dicen, no, pero si los de U2, ¿no? Entonces yo pienso que cuando hay que... Sí, no, pero es así, claro. Pero efectivamente, ¿no? Siempre que dices algo te dicen, pero después este va en Ferrari, después este hace lo otro, después, y tú... Entonces... Sí, despreciar, efectivamente. Entonces, bueno, nada, por pensar, cuando igual proponemos medidas, que siempre hay que proponer medidas dobles, ¿no? Por ejemplo, tenemos que reducir la aviación y probablemente lo gordo de las emisiones de la aviación viene de la aviación comercial y no del jet privado, ¿no? Seguramente, pero... ¿De los jet privados? Telita. Una exageración. Aparte que haces como 50 veces más que el mismo trayecto en tren, es que salió en la revista de ecologistas. O sea, la comparación con el transporte que hacemos más, la comparación de lo que consumen los jets privados, también porque tened en cuenta que los jets privados, en lo que yo los conozco, que no tengo ninguno ni he montado, pero conozco a gente que los pilota, llevan a 2 o 3 personas para trayectos normalmente bastante cortos, con lo cual es mucho más contaminante. Si me voy a Centroamérica, ¿no? Voy en un jumbo de estos que van 300 personas. Sí. Es que los jets privados se mueven para 2 o 3. No me refería en absoluto per cápita, ¿eh? Y la comparativa, sí, y la comparativa de lo que contaminan es muchísimo más. Y hay muchísimo más de lo que nos creemos. O sea, fue lo único que no bajó durante el confinamiento. Los vuelos regulares bajaron, no sé qué, los de los jets privados aumentaron y es un negocio en auge. Os lo digo porque conozco a gente que los pilota. Nada de eso, pues con más razón entonces que no vamos a poder proponer medidas de la aviación comercial si no ponemos medidas del jet privado. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, si no prohibimos los jets privados, sino que hay que poner medidas dobles de contra los ricos y también, ¿no?, para los demás. Si pagas 30.000 euros por un vuelo, 30.000 euros por un vuelo dentro de Europa, ¿te preocupa que te pongan? O sea, estamos hablando de que tienes mucho dinero. Mucho dinero. O sea, es un mundo que a mí lo he conocido un poco y estoy asustado. O sea, a mí me pasa con esto, que es que creo que es un poco como entrar en el juego de los datos, que nos indignan que te cagas, pero me apetece como recuperar lo que como vuestro enfoque del sembrando, de dónde está nuestro ámbito de acción, ¿no? Entonces, o sea, y para mí también esto que contabas, ¿no?, y esta frustración en la coherencia, en la total armonía en lo individual, o sea, es que es lo que os decía con el tema de que a mí ya esto no está en el ecologismo y ya no está tampoco en las propuestas que nos propone el capitalismo de greenwashing, de hay una pajita te va a salvar de la que se nos viene, ¿no? O sea, para mí un poco como la acción individual es como de qué forma nos está preparando esto para lo que se viene. De qué forma estoy, por ejemplo, pues, o sea, como que creo que estas cosas del tema de viajar pues nos puede ayudar a deconstruir nuestra sensación o sea, como los satisfactores a nuestras necesidades, ¿no? De construir las cosas que tenemos aprendidas por las cosas que vamos a poder hacer dentro de unos cuantos años y las que no vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, para mí ahí cobra sentido la acción individual, pero
o sea, es que efectivamente a nivel de impactos, o sea, es que creo que tenemos unas pocas fichas de energía cada persona, entonces hay que saber dónde las queremos posicionar, o sea, y dónde queremos poner nuestra energía. Entonces es como, eso, o sea, estamos o sea, es lo que decías, ¿no? Que es que nos quedan unos pocos años, o sea, y dentro de unos pocos años nuestra estabilidad o sea, no existe, ¿no? O sea, significa que nuestro día a día deja de ser como ahora lo pensamos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y para mí ahí va, ¿no? Y entonces si nos indigna y si notamos que nos interpela mazo el tema de los jets privados, pues igual hay que los jets privados, ¿no? Y hay que pensar como los jets privados, pero en plan, coger y manos a la obra. O sea, como que creo que estamos o sea, que para mí, o sea, y como yo lo encarno, es el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, que nos hace falta hacer movidas así, ¿no? Y si esto es lo que nos está jodiendo, pues vamos a eso, a que deje de jodernos, ¿no? Perdón, es que han venido a decirme que vayamos cortando. Entonces propongo una última, no sé cómo llamarla, reflexión, píldora, pirula, lo que queráis. Lo de pirula ha sonado. Pues mira, a mí que había cogido el micro porque quería responder algo que traías, que era estrategias comunicativas, ¿no? Preguntabas, ¿qué estrategias comunicativas hacemos? ¿Cómo movilizamos? Yo de esto no tengo ni idea. O sea, si te digo a qué me dedico en la vida, desde luego no es hacer estrategias comunicativas. Me dedico a trabajar con grupos. Pero una de las cosas que a mí me está gustando mucho hacer y me parece que tiene mucho sentido es trabajar con las emociones. No tanto desde el punto de vista de manipular, ¿no? O sea, no como con esa perspectiva de que la gente haga cosas que queremos que haga, sino porque las emociones, desde mi punto de vista y de otra gente más, son detectores de lo que nos está pasando. Quiero decir, cuando la gente se impacta, la gente que tiene ecoansiedad, y tengo gente conocida que tiene mucha ecoansiedad, y estoy hablando de ciclos prácticamente de depresión, o sea, de entrar en movidas personalmente muy duras, para mí son ¿cómo los llaman? Los canarios, ¿no? Los canarios de la mina. Son la gente que está sintiendo ya el impacto de la que se nos viene, como lo llama Lu, que me encanta cómo lo nombra, la que se nos viene. Y que lo está sintiendo. Y a mí me apetece un montón trabajar con esa emoción. Vale, me agobio, ¿y qué voy a hacer con ello? No, me agobio y me distraigo, me agobio y me veo otra peli en Netflix. O sea, todo esto os lo cuento porque le pasa a una amiga mía que no soy yo, que yo no me agobio y no veo pelis en Netflix, que soy perfecta. No, me agobio y ¿qué hago con ello? Y cómo gestionamos la emoción que nos está provocando este impacto para movilizarnos hacia una reacción coherente. O sea, el ser humano tiene emociones porque es adaptativo. No es para putear, de verdad que no. Es adaptativo. Sentir miedo, sentir dolor, sentir frustración, sentir todas estas cosas súper desagradables. Hay un punto en el que es adaptativo, hay otro punto en el que no. Pero hay un punto en el que a mí me apetece como utilizar así las emociones. Y una última cosa que quería decir, porque no me quiero quedar sin decirlo, y porque fue algo que aprendí en sobremesa con Juan Pablo, que era un compañero que venía de Latinoamérica, y que decía algo así, porque me lo ha recordado lo de si somos o no la generación puente, ¿no? Que no hemos vivido una guerra, y decía, ya otros territorios han colapsado, ahora os importa porque sois euroblancos. Y creo que ahí hay un aprendizaje también, ¿no? Ya ha habido territorios y culturas enteras, no solo que han colapsado, sino que hemos colapsado, por ser un poco más coherentes con lo que hemos hecho como europeos blancos, y bueno, pues que ha habido gente que ha sido capaz de reconstruir culturas, territorios y formas de vida, y a mí me parece que quizá ahí también tenemos que poner mirada. Es que yo me he quedado tranquila con lo que tú has dicho también, así que yo creo que todo dicho. Bueno, yo os digo que ahora, después, quien quiera, le puedo dar mi contacto, si hay algo en algún momento de vuestra vida que os hace clic y que decís, ay, Lu, igual me podría ayudar con esto, o podríamos hablar de no sé qué. El manual, Lu. Bueno, también el manual. Sí. El manual este que os he dicho se llama Manual de Comunicación Estratégica para la Ciudadanía Organizada, de Mariola Olcina Alvarado e Isidro Jiménez Gómez. De verdad que es muy guay.
Sí, son de ecologistas, El salmón contracorriente y Libres en Acción. Manual de comunicación estratégica para la ciudadanía organizada, que es como una receta de paso a paso de cómo armar estrategia de comunicación. Está muy guay. Y que nada, que lo que se estaba diciendo es que eso, que aquí estamos frente a la que se nos viene, efectivamente, y que si hay algún momento en el que sintáis que yo puedo ayudaros en algo, pues que estoy para eso, estoy encantada para ello. Y eso. No, mejor me callo entonces. No, yo iba a decir así como 3 cosas. Organización, medidas estructurales y buen humor. Eso, básicamente. Si hemos conseguido algo alguna vez, ¿no? La gente de abajo ha sido cuando nos hemos organizado, ¿no? Y después, así para acabar, en plan chistoso, es un poco burro, pero una vez viendo un documental de los nazis, veía que estos, cuando estaban en plena crisis, lo que hicieron es organizarse, ¿no? En comunidades y trataban de pasárselo en grande. Curioso, ¿no? Y después consiguieron crear una organización de masas, ¿no? Bueno, simplemente digo que como dice Yayo, si de verdad viene el colapso, pues por lo menos que sea acompañado y entonces pues eso, ¿no? Buen humor. Colapso de declive, ¿no? Colapso de declive. Estaba bromeando con el debate. Pues mira, es que a todo el mundo, mañana aquí Omal presentando junto con la plataforma Navarra contra las macrogranjas el informe sobre los megaproyectos resistencias ante el capitalismo verde digital. ¿Qué más? Que me olvido yo de las cosas. Luego la semana que viene, el sábado, hay también bastantes acciones y el viernes, que además coincide con el 25N, y también hay muchas movilizaciones, y el sábado hay también una mani que sale desde el Monumento a los Fueros para denunciar
la agroindustria en su conjunto y exigir la soberanía alimentaria, que será una de las patas que nos hará de comer. Wow. Eskerrik asko, Katakrakeko eztabaida virtualetara etortzeagatik. Sare sozialetan eta Iruñeko kale nagusiko 54. zenbakian topatuko gaituzu. Ez ahaztu, gure kanalera batzeaz eta kanpaitxoa pizteaz. Datozen zuzeneko emanaldiei buruz jakinarazpenak jasotzeko.